Pues este curso tiene como objetivo introduciros en el mundo de la ciberseguridad y concretamente la ciberseguridad perimetral. Históricamente el perímetro ha sido el gran foco de atención y se han centralizado esfuerzos en la defensa, ¿vale? Aunque a día de hoy sigue siendo importante, la superficie de exposición ha crecido, sobre todo porque el perímetro ya no termina en nuestro router, ¿no? O nuestro firewall, sino que el perímetro se extiende a los usuarios que están en casa trabajando, ¿vale? Entonces digamos que ahora prácticamente el perímetro cambia la definición de perímetro. Bueno, este curso os permitirá conocer las técnicas más utilizadas en los firewalls de última generación y conocer de primera mano cómo funcionan y conocer, bueno, las capacidades que tienen estos equipos y todos los que le podemos hacer. Vamos a trabajar con FortiGate de Fortinet, ya lo sabéis. Tenemos licencias full durante 2 meses, cortesía de Fortinet, ¿vale? Que yo colaboro con ellos, así que vamos a intentar sacarles el máximo partido. Deciros que las capacidades que tiene este equipo más o menos son las mismas, por así decir, en cuanto a funcionalidades que podéis tener en un Palo Alto, por ejemplo, aproximadamente. ¿Por qué os digo esto? Porque si hoy aprendéis a hacer esto y mañana os encontráis con un Checkpoint, con un Palo Alto, va a tener capacidades similares, ¿vale? Entonces, al final, simplemente será conocer cómo es el fabricante en su interfaz gráfica, cómo lo hace, pero las capacidades van a ser las mismas, ¿vale? Un firewall, bueno, viene de la palabra de muro de corte, viene a ser un cortafuegos, históricamente ha separado la parte de Internet de la parte de la LAN, ¿vale? Y hasta que aparecieron los firewalls de última generación o con firewalls más potentes, inicialmente trabajaron en la capa de IP, ¿vale? En el nivel 3, ahora lo veremos más adelante. Y para mí es muy importante que conozcáis de dónde viene, lo que decía anteriormente, y cómo trabajan, porque la mayoría usan Unix, ¿vale? En cuanto a las generaciones de firewalls, de cómo han ido evolucionando, lo que decía hace un momento, ¿vale? Históricamente tenemos el filtrado de paquetes, ¿no? Que al final es un aceptar una conexión con IP y puerto o rechazarla o dropearla. Luego veremos las diferencias entre reject y drop y accept, ¿vale? Algunas son obvias, pero reject y drop no son tan obvias, ¿vale? Luego ahí evolucionaron en cortafuegos de estados, capaces de determinar una nueva comunicación, ¿vale? Lo que viene a ser sesiones, ¿vale? O paquetes erróneos. Esto ayudó a la prevención de ataques y, bueno, y empezar a detectar los ataques de DDoS, ¿vale? Fueron evolucionando. Los Next Generation Firewall o los cortafuegos de aplicación o de última generación que tenemos hoy día son los que no es que trabajen solo en la capa de aplicación, sino que tienen la capacidad de moverse en todas las capas del modelo OSI y ofrecer capacidades y filtros en cualquiera de los servicios y en cualquiera de los niveles, ¿vale? Los cortafuegos de última generación, bueno, pues tienen la capacidad de trabajar en la capa de aplicación, tienen la capacidad de desencriptar el tráfico de SSL, y lo veremos a lo largo del curso, y tienen lo que decía anteriormente, ¿no? Tienen la posibilidad tanto de analizar como de detectar amenazas en ese tráfico encriptado. Hay una cosa muy peculiar y es que en muchas organizaciones o empresas la inspección de tráfico profunda, por así decirlo, que luego veremos, o completa, no se hace. Esto que es porque trae una serie de consecuencias o dificultades. ¿Esto qué ocurre? Esto lo que te permite es que básicamente cualquier malware o virus que tú te descargues por un HTTPS pasa desapercibido, ¿vale? Eso es lo que y ahí tenemos que entender cómo funciona y saber cómo aplicarlo, ¿vale? Luego lo veremos más adelante. Las capacidades que tienen son las de analizar todo el tráfico de red, visualizar las aplicaciones a través del firewall, creación de políticas para el control del tráfico de manera granular, filtrar de aplicaciones y control de usuarios, ¿vale? Esas son las principales características que tiene un firewall. Analizar el tráfico, categorizar
para saber qué tipo de aplicación es, poder crear políticas para bloquear o dejar paso ciertas aplicaciones, filtrar por servicios o aplicaciones concretas y tener un control de usuarios. ¿Eso qué significa? Que podemos elegir qué tipo de usuarios pueden acceder a diferentes sitios, ¿vale? Podemos elegir si un usuario puede navegar por ejemplo, a páginas de redes sociales, o otros perfiles de usuarios no pueden navegar a perfiles de redes sociales. O si un usuario tiene habilitado para poder ver la prensa online o no, ¿vale? Son diferentes capacidades. Otras capacidades que pueden tener es, si algunos habéis hecho la pequeña POC que preparé, ¿vale? Es la de Web Application Firewall. No es un firewall de aplicaciones, FortiGate no es un firewall de aplicaciones, pero hereda de su hermano mayor FortiWeb un módulo que bloquea el top 10 de OWASP, que veremos más adelante qué es el top 10 de OWASP, ¿vale? Como lo hereda, pues ya que tenemos una funcionalidad, vamos a explotarla, ¿vale? De hecho viene oculta y yo en el curso este os enseñaba a habilitarla. Bueno, permite bloquear malware tanto por HTTP como por HTTPS, veremos las diferencias. Prevención de intrusiones. Prevención de intrusiones viene a ser lo que toda la vida ha sido un IDS, un detector de intrusos, ¿vale? Lo que pasa es que en el caso de los firewalls lo suelen llamar IPS, ¿vale? De Intrusion Prevention System, ¿vale? Al final es un motor de firmas de ataques, y cuando el tráfico que está inspeccionando el firewall atraviesa una determinada regla y hace match con una determinada firma, es capaz de bloquearlo, monitorizarlo o dejarlo pasar en función de lo que le digamos, ¿vale? Otras capacidades que pueden ser VPNs. Tipo de VPNs, VPNs SSL o VPNs IPsec. Veremos también más adelante las diferencias. Algunos fabricantes, ¿no?, de firewall de última generación. Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Cisco, también ahí podría estar, por ejemplo, Sophos. Al final va a depender del segmento de empresa en el que trabajemos y lo que la empresa quiere invertir, ¿vale? Como esto, aquí se puede abrir una discusión muy grande en cuanto a cuál es mejor, cuál deja de ser mejor, cuál tiene más capacidades, calidad, precio, ¿vale? Digamos que os podría decir que los 3 primeros que aparecen ahí se podrían poner en cualquier escenario, ¿vale? El modelo OSI, ¿vale? Esto me parece que en en cualquier clase de informática o de comunicaciones, lo primero que nos dan la vara es con el modelo OSI. Bien, es importante, no hay que sabérselo, no hace falta, no voy a poner a prueba de qué es el capa 3, qué es capa 1, bueno, pero sí que hay que tener claro dónde trabaja cada capa o ir a buscarlo, no pasa nada, ¿vale? Los firewalls históricamente trabajaban a nivel 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de bloquear IP y puertos. Esa es la traducción, ¿vale? La capa física al final es la capa del cable, y al final la capa con más tecnología o más complejidad es la capa de aplicación, que es la 7, que es donde hablaba anteriormente, que es donde estos firewalls tienen las capacidades de entender el tráfico de ciertas aplicaciones, ¿vale? Cuando yo, como auditor a veces, quiero ver qué cosas puedo hacer en una red, lo que hago es que planteo un ataque por cada capa. Entonces, listo por cada capa de red qué tipo de ataques pudiera haber, y a partir de ahí vas tirando del hilo, ¿vale? Por cada capa o cada nivel vas a tener un tipo de ataque. A nivel 2 tendrás ataques de VLANs, a nivel 3 tendrás IP spoofing, ataques 2, capa de aplicación, ¿vale? Entonces, en cada capa es importante por lo menos conocerlo, saber qué es, y cuando hablamos de capa 3 o capa 7, generalmente, bueno, las capa 2, 3 o 7 es lo que se suele hablar, ¿vale? Que sepáis a qué hace referencia. La capa 1 al final es el cable, la capa 2 hace más hincapié en la parte de, por ejemplo, VLANs, ¿vale? Y así vamos incrementando poco a poco, y al final una conexión que llega a nuestra casa
se puede desglosar en las 7 capas. Los firewalls de Unix o de Linux pueden ser varios, ¿vale? Y simplemente es para que tengamos un poco de historia de pues, cómo vienen, cómo trabajan y veamos por qué al final los equipos de hoy día tienen las mismas limitaciones que tenían los Unix, porque básicamente son basados en ellos. NetFilter es un framework del kernel de Linux que permite realizar diversas operaciones tales como filtrado de paquetes para la gestión. FirewallD es un firewall en Linux que trabaja por encima de IP-tables, que está más abajo, ahora lo veremos, ¿vale? Y UFW, ¿vale? Un Complicated Firewall es un firewall que trabaja, digamos, una capa por encima, ahora explicaré lo de las capas, no me refiero a las capas del modelo OSI, por encima de IP-tables. Si entramos luego a ver qué es IP-tables, IP-tables nos permite realizar políticas en un Unix para bloquear una IP o un puerto concreto, bloquear todo el tráfico, ¿no? Nos permite hacer una serie de configuraciones. IP-tables se puede complicar muchísimo, entonces existen servicios, software por encima, ¿vale? Que facilita la configuración de IP-tables. Entonces, cuando nosotros en FirewallD hacemos un firewall por zonas, lo que está creando en IP-tables son zonas de firewall, ¿vale? Históricamente también se han hecho zonas de las redes en los firewall, pues la DMZ, zona desmilitarizada, la zona de Internet, la zona de la LAN, ¿no? Esto vienen porque los Unix tienen esa capacidad de etiquetar el tráfico en diferentes zonas y aplicar diferentes políticas. Un Complicated Firewall, cualquiera que administre un Linux y un Unix, puede poner los dos, puede usarlo IP-tables según la complejidad o según su soltura. UFW es muy sencillo, solo le tienes que poner el puerto y decirle allow o no allow y ya está, no tiene más, ¿vale? En el caso de FirewallD, por ejemplo, yo lo he trabajado cuando se despliegan servidores con Docker, por ejemplo, Docker trabaja explícitamente sobre IP-tables. Entonces genera NATs, redirecciones, etcétera, de puertos. La manera de contener o administrar eso puede ser con FirewallD, porque creas una zona llamada Docker y esa zona hace que solo el tráfico de Docker se vea entre sí. Y ese tráfico de Docker, cuando tiene que salir o entrar, va a pasar a otra zona. Y ahí es donde establecemos políticas, ¿no? Un escenario podría ser, por ejemplo, un proxy web, un ingress o un nginx, y ese proxy podría estar en la zona pública y la otra zona interna podría ser Docker. Las aplicaciones de Docker tienen comunicación entre sí, pero cuando llega una petición desde el exterior, entra por un servidor web y ese servidor web es el que tiene comunicaciones con la zona Docker, ¿vale? Es una manera de hacer seguridad por zonas también. Los tipos de reglas básicas que manejan IP-tables. IP-tables es el firewall de Unix, recordemos. Tiene la capacidad, entre muchísimas otras opciones, de aceptar, hacer un reject o un drop. Os explico estas porque son las que vais a poder ver luego y porque hay que entender las diferencias. Son muy sencillas. Aceptar es obvio, acepta el tráfico, pero aquí en reject o drop me he encontrado diferentes cosas en función del tiempo y en función de la gente, cómo lo administra. Técnicamente, los dos van a bloquear el tráfico. El reject o el drop bloquea el tráfico. Pero el drop manda a null la respuesta. Eso significa que no pasa por la CPU y no tiene un coste computacional, ¿vale? O es mínimo. Respecto al reject, contesta con un no. Es decir, si me llamas y me dices, Jesús, ¿puedo pasar? No, estoy gastando esfuerzo en contestarte. Drop justamente lo que hace es ignorar eso. Entonces, cuando un atacante realiza un ataque y se encuentra con una política drop, lo que ocurre es que la sesión se le queda abierta, le dejas jodido, por así decirlo, ¿vale? Tiene que él establecer un timeout para volver a lanzarte otra o lanzarte muchos hilos independientes. Entonces, se usa drop, primero porque es más eficiente, segundo porque
al que te lanza una conexión se la dejas abierta hasta que finalice el timeout. Y esas son las principales diferencias. Por lo tanto, y mi recomendación es que siempre uséis drop. Salvo que vosotros queráis darle información al atacante de que no, te estoy bloqueando en este puerto, pues yo no le pondría un reject, le pondría un drop, ¿vale? Básicamente os he resumido un poco la diapositiva. Sobre IP tables. Este es un ejemplo de cómo podríamos aceptar tráfico en un Ubuntu, en un Linux. Si yo creo una regla, si por defecto, quiero que entendamos que por defecto IP tables no tiene ninguna regla. Como no tiene ninguna regla, acepta todo. Bien. Hay una cosa que trabajan la mayoría de firewall y se llama con la regla de denegación implícita. La mayoría de firewalls trabajan con un drop por defecto. ¿Eso qué significa? Que todo el tráfico que no esté etiquetado o habilitado manualmente es bloqueado. ¿Por qué? Porque así me ahorro que lo que yo no documento, por así decirlo, ¿no? Lo que yo no creo una regla específica, se bloquea. Si no, tendría que controlar las excepciones y decir qué sí permito y qué no permito, ¿vale? Viene a ser un bloqueo por defecto, ¿vale? Bloqueo por defecto y solo habilito el tráfico que yo quiero permitir. Eso se hace con una regla. En este caso, en Unix, como en Linux, tiene la capacidad de hacerlo como tú quieras. Puedes establecer un drop por defecto y a partir de ahí construir reglas de accept, o puedes hacer reglas de accept y drop específicas, ¿vale? Por ejemplo, en el primer caso, si ejecutamos el comando iptables -a input -d del destino, xxx viene es el direccionamiento IP que queremos bloquear, -j accept, significa que estaríamos aceptando tráfico de ese origen, ¿vale? Eso significa que si aquí ponemos una IP o queremos en nuestro servidor en cloud aceptar tráfico desde nuestra casa, tendremos que poner esta regla, ¿vale? ¿Eso qué significa? Aceptaría todo el tráfico de esa dirección IP, sin filtrar puertos, sin ninguna excepción, todo el tráfico. En segundo lugar, esta regla es un poco más concreta, fijaros, -p TCP, ya estamos filtrando un protocolo, le estamos diciendo que va a aceptar el protocolo TCP, destination port, -d port 80, y ahora veremos la diferencia entre destination y source, o origen, -s, es decir, el origen que yo voy a permitir, ¿vale? -j accept. Esto hace lo mismo que lo anterior, pero mucho más específico. ¿Por qué? Porque le dice que voy a aceptar a ese IP, pero solo por puerto 80, cuando el destino, es decir, cuando venga hacia mí, porque esto tenéis que verlo como que vosotros sois el firewall. Como vosotros sois el firewall, el destino eres tú. Por lo tanto, el puerto al que vienen a buscar es el tuyo, que es el destination port. Si nosotros tenemos instalado un Apache, el Apache escucha en el puerto 80. Por eso vamos a permitir el tráfico con destino puerto 80 al origen, que es el source, la IP, la que tenéis ahí, ¿vale? Y /32, lo que viene a decir, luego lo refrescaremos un poco rápido para el que no lo tenga fresco, dice solo una IP en exclusiva. Las IPs tienen rangos, igual que los números de teléfono tienen 9 dígitos y hay una serie de combinaciones, las direcciones IP tienen unas reglas, ¿vale? Antiguamente, en España, pues, y estaban los prefijos, el 96, el 98, el 90 y tal, y eso te decía de qué zona era el teléfono, ¿vale? Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, ¿vale? Pues para las direcciones IP tenemos algo similar, hay unas normas, ¿vale? Hemos visto que las políticas tienen input y output. Anteriormente era input. Si yo quiero bloquear un tráfico con destino a redes sociales o Twitter, ¿vale? Yo quiero bloquear un tráfico porque a través de mi Linux navegan los usuarios, porque un Linux puede ser un router perfectamente, y yo puedo hacer en una red que todos los usuarios salgan a través de mi servidor Linux,
¿vale? Si yo quisiera bloquear un tráfico saliente, en este ejemplo tenéis un reget al 25, significa que ningún usuario de mi red que esté usando SMTP, que SMTP es un protocolo de correo electrónico, con destino puerto 25, se lo estoy bloqueando. En este caso hago un reject, ¿vale? ¿Por qué es interno? Porque es un tráfico saliente desde dentro hacia afuera. El reject ahí interesa porque le digo al usuario, no está permitido. Por ejemplo, ¿veis la diferencia? En el primero tenéis un input que rechaza con un reject, es un ejemplo para que lo viéramos, ¿vale? A un source. El source puede ser una dirección IP específica, un rango de redes específico o lo que queráis poner. Es decir, al final son IPs lo que vamos a introducir ahí, pero también podéis poner máscaras, ¿vale? En ese caso, va a responder al atacante o a alguien que está fuera de mi equipo, le va a decir conexión rechazada, ¿vale? O sea, las diferencias entre el input y el output. Afortunadamente, todo esto que si sigo al final solo en Linux es bastante complejo y podremos y muy potente pero muy complejo, con los firewalls se simplifica bastante. En este caso hay un drop hacia un determinado destino, ¿vale? O perdonar, de un determinado destino. Alguien que se va a conectar a nosotros, lo bloqueamos. Imaginaros que la XXX es una IP de Rusia y no queremos que vengan nuestros servidores. Pues cogemos ese rango de red, es un /20, ponemos la dirección IP 1234 /20 y bloqueamos todo ese tráfico. Nuestro servidor rechazaría todas las conexiones. Imaginaros nosotros que tenemos un servidor web en la nube y queremos denegar el tráfico por SSH. Porque luego crearemos una política específica a nosotros para que solo esté permitido desde nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Pues en ese caso le diremos -p del protocolo TCP, le diremos el destination port, que es el servicio de SSH, -j drop. Todo el servicio con destino SSH está bloqueado. ¿Vale? Ese es el ejemplo. No preocuparos, que esto es corto, simplemente para una breve introducción. Tenemos aquí uno, por ejemplo, también. En este caso se está haciendo lo mismo, pero aceptando la conexión. Tanto aceptando como rechazando con un drop. En este caso, lo que le estamos diciendo es el puerto de origen. Casi nunca se filtra por el puerto de origen. Y os voy a explicar por qué. Cuando vosotros ponéis Google en el navegador, lo primero que hace vuestro ordenador es resolver DNS. Cuando traduce esa DNS a IP, busca la IP. Y la IP, como estáis en un navegador, va a buscar el puerto 80 o 443 en destino. Pero vuestro puerto de origen puede ser aleatorio, porque vuestro router está haciendo una traducción de puertos. Lo único que tiene que saber el destino es el puerto al que os tiene que contestar. Simplemente. ¿Vale? Es como si hicierais una llamada saliente y vuestro número cambiara cada vez. Pero cuando si os contestan a ese puerto, respondéis. ¿Vale? Por eso el puerto de origen generalmente no es importante, es generalmente el puerto de destino, el puerto que se levanta como servicio. Aquí tenéis el ejemplo de la comparativa anterior. Source, esto no aceptaría conexiones cuyo puerto de origen sea el 900. Es mucho más difícil de controlar el puerto de origen porque vuestro router os lo va a cambiar. Pero el puerto de destino al final es el servicio que vais a conectaros. En este caso, estamos bloqueando el tráfico hacia nuestro puerto 80. Si esto lo ejecutamos en el servidor, lo estamos bloqueando. En el primero lo bloqueamos con un drop y en el segundo lo bloqueamos con un accept. Recordar, el drop, perdonad, en el primero lo bloqueamos y en el segundo lo aceptamos. ¿Vale? Estamos bloqueando el puerto 80. Esto no tiene sentido, pero es un ejemplo, porque le estaríamos diciendo a cualquier usuario que llega a nuestro servidor web que cuando llegue por HTTP no le voy a contestar. Y lo que deberíamos hacerle es contestarle y decirle, escucha, vete por HTTPS que tengo encriptadas las comunicaciones. Pero eso se hace de manera automática. ¿Vale? Por lo tanto, esto es un ejemplo, pero lo correcto sería habilitar los dos.